Nos piden calcular el P de encuentro plástico. ¿Qué es el P de encuentro plástico? ¿Qué era en axil el P de encuentro plástico? Supongamos que tenemos este sistemita, ¿no? Digamos una P. Perdón, alguien está hablando. ¿Alguien me decía algo? ¿Qué es la P de encuentro plástico? Para el caso de axil vamos a pensarlo primero. Si quieren, si no me dicen directamente en flexión. La carga donde la primera fibra llega a la fluencia. Ok, perfecto. Está bien. Yo quería hacer un poco de análisis con esto para que lo entendieran, pero si ya lo tienen claro, ya estamos. En el caso de axil, la P de encuentro plástico se daba cuando una de las barras en un hiperestático llegaba a fluencia. Las fibras de una barra llegaban a fluencia. Y si era un isostático, la P de encuentro plástico coincidía con la P de colapso. En el caso de flexión, cuando llegue una fibra a la tensión de fluencia, voy a decir que me encuentro en la P, que encontré la P de encuentro plástico. Bien. Ahora bien, tenemos, al igual que antes, una sección rectangular, que antes en la introducción teórica, una sección rectangular, y tenemos un diagrama de tensión de formación que no es completamente simétrico. Por más que el módulo de Young o de elasticidad es igual a compresión que atracción, nos pasa que el sigma de fluencia a tracción es mucho mayor, o mayor al menos, que el sigma de fluencia a compresión. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser acá? ¿Cómo podría determinar acá mi P de encuentro plástico, digamos? ¿Dentro de qué parámetro me estaría moviendo? ¿En qué parte de la curva esta me estaría moviendo? En la parte elástica. Me estoy moviendo en la parte elástica y estoy llegando solo en la fibra comprimida, acá, en la fibra más comprimida, a fluencia. Todas las demás se encuentran en una parte elástica. Y quise hacer algo que fuera simétrico respecto del cero, ¿no? Que esto fuera igual a esto. Bien, excelente. Entonces, eso es lo que nos pide ahora en principio. Ahora, vemos también que nos dan los datos de una forma un poquito extraña porque nos dicen el E, que eso es normal, pero nos expresan, en lugar de darnos las tensiones de fluencia a tracción y a compresión, nos dan las deformaciones de fluencia correspondientes a la tensión de fluencia en tracción y en compresión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, directamente, acá está indicado, ¿no? Directamente, el epsilon de fluencia a tracción es la deformación tal que la fibra llega a la tensión de fluencia, es justo esa deformación, y lo mismo para la deformación de fluencia a compresión. Entonces, sigma de fluencia a tracción va a ser igual a epsilon de fluencia a tracción por E, y lo mismo aplica para esto, para la compresión. Epsilon de fluencia a compresión por E. Es una forma un poco distinta de dar la misma idea. En lugar de hablarnos o darnos datos de tensiones de fluencia, nos dan datos de deformaciones correspondientes al punto en el cual se alcanza la tensión de fluencia. Pero si nos dan eso y el E, estamos bien, es lo mismo. Ok. En esta sección de esta estructura, ¿cuál va a ser entonces la fibra que llegue primero a fluencia? ¿La superior o la inferior? Superior, en un momento positivo, que comprime arriba, y la tensión de fluencia a compresión es mucho menor. Perfecto. Ahí Axel dijo, MI es positivo, entonces estoy comprimiendo arriba y como la tensión de fluencia a compresión es mucho menor que la tensión de fluencia a tracción, la fibra superior va a ser la primera que entra en fluencia.
Entonces, mi P de encuentro plástico va a ser aquel que me genere tensión de fluencia en la fibra superior. ¿Estamos bien? Si estamos bien con esto, vamos a tratar de determinarlo entonces. Como les dije antes, determinamos primero las tensiones de fluencia, tracción y compresión. A partir de esta simple cuantita, no es nada que no sepan hacer, creo. Todo esto me estoy manejando en régimen elástico, estoy justo en el límite del régimen elástico, estoy justo llegando al punto en el cual se pierde la elasticidad, así que justo en ese punto hasta ahí estamos bien y puedo aplicar esta relación entre tensiones y deformación. Si me pasaba un poquito de esta deformación, no, ya no es válido. Si me da otra deformación que no sea la deformación que se corresponde justo con el momento en que alcanzo justo la tensión de fluencia, ya no me sirve para hacer esta relación. Vamos a ver un poco ahora cómo es, esto es un poco el desarrollo de todo lo que les vine comentando. Básicamente vamos a hacer el diagrama de momentos. Tenemos que, como tengo solo aplicado una carga P concentrada en la mitad de la luz de esta viga, bueno, acá voy a tener mi momento máximo, que va a ser igual a P por L sobre 2. No sé si es necesario que haya demasiadas menciones al respecto. Esto es P sobre 2 y esto es P sobre 2. Y de ahí sale que esto es P por L sobre 2 y ya está. Entonces, el P, como a mí lo que me interesa es conseguir el P, en definitiva, este es mi valor final, mi resultado va a ser P, no va a ser M, va a ser P, porque lo que me pide P de encuentro plástico. Yo voy a hallar un M que me genere el encuentro plástico y voy a despejar en función de ese M el P, ¿ok? Que es esto que me interesa acá. Vamos ahora a plantear entonces cómo sería mi diagrama de tensión y deformación para esta sección cuando llegue al encuentro plástico. Y les pregunto yo, ¿cómo va a ser mi diagrama de tensión y deformación cuando llegue justo al encuentro plástico? Es decir, tengo acá mi MI, que no sé si lo dibujan y por la duda yo lo voy a dibujar. Este es mi MI. ¿Cómo es mi diagrama de deformación primero, por ejemplo? Esto ya lo vimos, ya sé, pero bueno, así lo mantengo despiertos. Lineal. Lineal, perfecto. Ambos son lineales porque todavía estoy justo en el límite del régimen elástico y el eje neutro va a coincidir con el eje Y en ambos casos. Bueno, sí, en ambos casos sí, obvio, siempre que haya deformación nula, valga tensión nula, porque estoy en régimen elástico y estoy en flexión simple. Entonces simplemente va a ser algo lineal de esta forma y ya. Donde ¿cuánto vale esta tensión de acá arriba? Bueno, como bien dijimos antes, esta tensión es la tensión de fluencia de compresión. ¿Y la de abajo cuánto vale? Y bueno, como esto es simétrico, porque es una sección rectangular simétrica respecto del eje Y, la tensión positiva es igual a menos la tensión de fluencia a compresión. Le pongo al menos solo para que se entienda, pero bueno, es el mismo valor, quiero decir. Si quieren le pongo un módulo. Tal vez es un poquito menos feo decirlo así. Bien, entonces estoy analizando justo en particular este caso, que además ya está escrito acá. Esta deformación era la deformación que se corresponde a la tensión de fluencia, al punto en el cual alcanzo mi diagrama de tensión de deformación, la tensión de fluencia. Esta es mi tensión de fluencia a compresión y abajo tengo todo simétrico, todo igual. ¿Y qué puedo hacer para... A ver, ¿qué harían ustedes para decirme quiero llegar a hallar el momento que me genera esto? ¿Qué opciones se encuentran? Yo no entendí la pregunta, Cris. Ok. Digo, queremos hallar el momento tal que me genera estas tensiones en la sección. ¿Ok? Estas tensiones son las tensiones, este diagrama de tensiones es el que se corresponde con el encuentro plástico, porque tengo esta fibra de acá arriba en tensión de fluencia. Acá tengo tensión de fluencia a compresión. Entonces les pregunto, ¿cómo harían ustedes para determinar ese momento que me genera este diagrama de tensiones? Porque yo esto lo planteé en función de lo que me pedía el problema, pero yo no conozco el momento. Yo planteé un diagrama de tensiones para hallarlo. ¿Y cómo lo hallarían? ¿Fui más claro?
integrando la ecuación de equivalencia. Bien, una opción que dicen por ahí es ecuación de equivalencia, que como dijimos, equivalencia, vamos a poner acá, es siempre válido. ¿Hay otra opción? ¿Existe otra forma de hacerlo? La ecuación para cuando estamos en estado elástico es válida acá. Exacto, también. O sea, las dos son válidas acá. Las dos también, no, digamos, no hay ningún problema completar ninguna de las dos. Es válido también sigma x igual a mi sobre ji por z. ¿Por qué es válido esto? Porque todavía no perdí la linealidad mecánica. Como solo esta fibra que está acá arriba me llegó a la tensión de fluencia, es lo que les decía yo, que como que el resto de la sección me está sosteniendo, para ser muy poco académicos, como a mí me gusta. Entonces, no se deforma infinitamente, no. Llega hasta la deformación que se corresponde con esta tensión, y nada más. Entonces yo conozco esta deformación y conozco todas las demás por el módulo de Young. Entonces, esto sigue siendo completamente válido. Entonces, de cualquiera de las dos formas que quieran encarar el problema va a estar bien. Ninguna es más difícil que otra, me parece. La verdad es que integrar todo esto, que es un triángulo, en un cuadradito, un rectangulito, no es difícil. Y esta expresión ya se la saben de memoria, así que, digamos, cualquiera de las dos es válida, pero creo que tengan presente el concepto. Como estamos justo en el encuentro práctico, en flexión, es válido cualquiera de las dos. Esta es siempre válida y en este caso particular, esta es válida. Vamos a ver. Esto es lo que dijimos antes. Y en este caso optan por resolverlo a partir de la ecuación que conocíamos con todas las hipótesis que estábamos manejando. Como dije, es igual de válido hacerlo con la ecuación de equivalencia. Parece que así puede ser un poquito más sencillo, pero es lo mismo. Eso en el régimen elástico. Y bueno, lo que hacemos es simplemente despejar, ¿no? Porque, a ver, despejamos el momento de encuentro plástico en función de sigma f, ji y z. Sigma f, ¿cuál es? Es el sigma que tengo acá arriba, puede ser, por ejemplo, porque tengo acá abajo, es lo mismo. Podría ser el que tengo acá abajo para mantener los signos todos positivos. H sobre 2, ¿qué es? Es la distancia. Es esta distancia, H sobre 2, que como estoy yendo para abajo, porque es simétrico, me lo permito, es positiva también la distancia, por el momento de inercia, que es BH cubo sobre 2, eso ya lo saben de memoria por un rectángulo. Y entonces, como ya saben B, ya saben H y sigma F, bueno, les da el momento de encuentro plástico de 166,6 kN por metro. ¿Estamos bien hasta acá? Y ahora, si estamos bien hasta acá, antes de que me digan sí todos, después de haber esperado mucho tiempo, ¿ya resolví el problema? Fueron dos preguntas en una. Te pedía P. Me pedía P, muy bien. Entonces, ¿y cómo obtenía P? Bueno, yo conocía del diagrama de características, yo sabía que P era igual a 2m sobre L, creo, o algo así. Entonces, ahí está, 2m sobre L. Entonces obtengo, como en este caso particular, acá, ojo, L es igual, vamos a hacer un poco más prolijo, L es igual a 2 metros, entonces me da 166,6 kN la P de encuentro plástico. Y ahora sí, encontré lo que me pedía, la P de encuentro plástico. ¿Ok? ¿Se entendió el procedimiento? Yo agarré y decía, dije, es una sección simétrica que tiene un material que tiene una tensión de fluencia compresión menor que la tensión de fluencia tracción. El encuentro plástico se da cuando entra una fibra en fluencia. ¿Cuál va a ser? Y bueno, como la sección es simétrica y como la tensión de fluencia compresión es menor que la tensión de fluencia tracción, la fibra superior va a ser la que llegue primero a fluencia. La superior. ¿Qué hago? Bueno, planteo mi diagrama de tensiones y de deformaciones para ese caso, porque es el resultado al que yo quiero llegar. Ese es mi resultado final. Planteo todo el diagrama de tensiones. Como estoy en el encuentro plástico, sigue siendo régimen elástico, estoy justo en el límite. Entonces aplico esto.
Si tengo dudas, puedo aplicar equivalencia para no hacer mi lío y listo. Lo que pasa es que va a ser un poquito más complicado, pero es lo mismo. Despejo de acá mi incógnita, que como yo ya conozco todo menos el ME, el M de encuentro plástico, despejo el M de encuentro plástico. Acá lo que hice también fue llevarlo hacia la fibra inferior. ¿Y por qué hice eso? Porque sé que esto que está acá abajo vale lo mismo en módulo que esto que está acá arriba. ¿Por qué? Porque la sección es simétrica. Solo por eso. ¿Podría haberlo hecho con la fibra de arriba? Sí. Solamente acá tengo que poner una extensión negativa y alguna distancia negativa por mi terna. Para abajo era positivo, para arriba era negativo. Y me terminaba dando exactamente lo mismo. De ahí despejé, obtuve el momento de encuentro plástico y con el dato que había obtenido de mi diagrama de características obtuve el P de encuentro plástico, que me terminó dando 166,6 kN. Bueno, ese fue este procedimiento. Ahora, esto no es todo lo que pedía el problema. El problema me pedía también determinar la P de plastificación total. Entonces vamos a ir... Ok, esto es lo que me pasa por no tener una segunda pantalla. Si yo quisiera obtener la curvatura de esto, ¿se acuerdan cómo determinar curvatura? Bueno, la curvatura se determinaba a partir de esta expresión que está acá. Era la relación entre el momento y esta rigidez, que es el módulo de elasticidad por el momento de inercia, en el sentido que estoy aplicando el momento. También lo podíamos hacer de esta forma. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá, vamos a hacer un paréntesis a esto. Esto que está acá es el epsilon sobre la distancia al G. ¿Qué epsilon es? Bueno, tomaron el epsilon de fluencia atracción, perdón, el epsilon de fluencia atracción no, el epsilon de fluencia de compresión, pero el módulo, porque tomaron el de la fibra superior, y la distancia al baricentro, que es H sobre 2 positiva. O bueno, el módulo también lo podemos hacer y listo, si no se me olvida. Esto es esto. Tanto esta expresión, que me depende de la solicitación y parámetros de la sección y del material, es igual a esto, que me depende de la deformación y la distancia respecto a la cual estoy considerando esa deformación. ¿Ok? Y esto me da una curvatura de 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre centímetro. Traten de acordarse un poco de este tema de la curvatura y demás, porque creo que ha pasado que se han equivocado en esto, o había algún problema con esto, no me acuerdo. No estoy haciendo mucho nota, pero me parece que el cuatri pasado hubo un problema con el tema de la curvatura y se volvió medio loco con eso, así que bueno, nada, ténganlo presente, hay dos formas de calcularlo, es una expresión nada más. Y vamos a tener que tener un poquito de cuidado con lo que pase cuando ya tenemos una plastificación parcial de la sección y demás, ¿no? Así que vamos a ver ahora qué pasa en el siguiente caso, ahora sí. Entonces nos piden la P de colapso. La P de colapso dijimos que se corresponde a, si no me equivoco, estamos en un material elastoplástico ideal todavía, entonces se corresponde a el momento en el cual la sección se transforma en una rótula, es decir, que todas las fibras se encuentran en una tensión de fluencia, ya sea a tracción o a compresión, no sé. Y les pregunto, ¿cuál dijimos que era la tensión de fluencia más chica? ¿La de compresión o la de tracción? La de compresión. La de compresión. Entonces, va a ser algo así. Y dado que tengo algo así, mi línea neutra, en flexión, perdón, en el caso de hasta encuentro plástico, estaba ahí donde marqué yo. Ahora, cuando yo vaya avanzando y hasta que llegue a mi P de colapso, ¿para dónde se va a mover? ¿Para arriba o para abajo? Me parece que bastante para abajo. Bien, ese bastante para abajo viene agarrado de la idea de que el sigma de fluencia a compresión es bastante menor que el sigma de fluencia a tracción. ¿Qué está pasando? Llego primero a la tensión de fluencia a compresión, esta sigue tomando carga, sigue tomando carga, sigue tomando carga, y acá voy plastificando cada vez más fibra, más fibra, más fibra, más fibra, hasta que, bueno, va a llegar un punto en el cual
vamos a borrar todo esto, voy a tener algo de esta forma. Esto no está hecho a escala, es simplemente esquemático. Como esta tensión de fluencia es mucho mayor que esta tensión de fluencia, integro todo esto en un área menor y me termina dando lo mismo que todo esto que es más chiquito en un área mayor que todo esto que está acá. ¿Ok? Vienen por ahí el asunto. Así que estamos bien. Vamos a ver. Hicieron un diagrama bastante parecido al que hice yo, donde tenemos que la tensión de fluencia de compresión es la 10ª parte de la tensión de fluencia de tracción, o un poquito menos incluso. Entonces, digamos que está bien. Esto va a estar muy para abajo el eje neutro. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora sí para poder determinar la P de colapso? Porque este es el caso al cual queremos llegar, ¿no? El P de colapso significa que es una P tal que tengo todas las fibras de mi sección sometidas a la tensión de fluencia que corresponda, tracción o compresión. Ahora, listo, planteé el caso. ¿Qué hago? ¿Qué opciones habíamos planteado antes? Cuando le pregunté. Eso, con equivalencia. Equivalencia creo que dijeron, ¿no? Bien, perfecto. Y puedo plantear en este caso el sigma igual a MI sobre JI, sigma igual a MI sobre JI por Z. No. No, así, rotundo como lo dijeron por ahí, no. ¿Por qué? Porque hipótesis de dinámica mecánica no vale más. Entonces esto no. ¿Ok? Perfecto. Ténganlo presente. No apliquen esta ecuación. Esto no es válido en estos casos, ni en practicación parcial tampoco, porque no vale la hipótesis de linealidad mecánica. Entonces, vamos a plantear ecuación de equivalencia. Para eso lo que estamos haciendo acá es directamente plantear lo mismo que hicimos antes, ¿no? Una fuerza de compresión resultante, una fuerza de tracción resultante, y queremos determinar este X. No sabemos cuánto vale este X, que es nuestra gran incógnita en este momento. Nuestra ecuación de equivalencia nos dice que el esfuerzo axial es nulo, entonces T va a tener que ser igual a C. C es igual a la tensión de fluencia de compresión por X, que es mi incógnita, por B, que es la otra dimensión del perfil, y T es igual al sigma de fluencia de tracción por H menos X, donde H es la altura del perfil, X es la distancia que no conocemos, por B, o sea, H menos X es desde acá hasta acá, todo lo que está traccionado, ¿no? Lo hago en otro color por las dudas. Esto que está acá es H menos X. Bien, por B, que es el espesor de la sección. ¿Qué hago? Bueno, voy a igualar estas dos cosas y voy a tratar de obtener el X que me resulta. Lo igualo y me resulta un X de 46,154 centímetros. El problema que tengo ahora es que no me acuerdo cuánto valía H. A ver, discúlpenme, voy a volver un poquito para Valía atrás. 50. Valía 50. 50, bien, gracias. Entonces, vamos a anotarlo directamente acá. 50 centímetros. Entonces, vean que efectivamente, como dijeron al principio, cuando les quise plantear este diagrama de tensiones para el colapso, me dijeron que iba a estar muy para abajo el área neutra. Bueno, está muy para abajo, ¿ok? Esto, de hecho, no está tan para abajo, está mucho más para abajo. ¿Y por qué está tanto más para abajo? Porque esto es 12 veces más grande que esto, ¿ok? Bien, entonces, vamos a agarrar y con todo esto que tenemos acá, tenemos la opción de aplicar la ecuación de equivalencia para calcular momentos desde el baricentro, como decimos acá, o también podemos agarrar y hacerlo de la otra forma. Pensé que iba a salir de otra forma. Podríamos agarrar y calcularlo, por ejemplo, desde acá, con esta distancia, calculamos el momento que me hace C, y estábamos salvados, era el momento de la cupla, y listo. Pero bueno, cualquiera de las dos es válida.
Entonces, ahora lo que está haciendo es directamente esto para que lo practiquemos un poco. El momento de colapso entonces va a ser igual a todo el C, que es la integración del volumen de tensiones negativas en el área que está aplicado, es decir, el área que yo voy a poner rayada así, y todo lo que está abajo es el área fraccionada, el área celeste, que no se ve mucho, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué me termina quedando? Bueno, lo que está haciendo es C, que es la fuerza, esto es una fuerza directamente, por una distancia. ¿Qué distancia? Bueno, está haciendo H sobre 2 menos X sobre 2. Vamos a hacer un dibujito para entender un poco qué es eso, por las dudas. H sobre 2 es esto. Y X sobre 2 es donde está aplicada la fuerza que surge de integrar todas las tensiones de compresión, C. Entonces, en definitiva, eso me está dando la distancia entre el baricentro y el punto de aplicación de la fuerza C. ¿Ok? Hago lo mismo exactamente para la fuerza T, solamente que ahora se va a manejar con H menos X sobre 2, es decir, va a agarrar y divide esto que queda abajo en 2. Esto es H menos X sobre 2, H menos X sobre 2. Acá está aplicada la fuerza T. Vamos a ponerlo al otro lado porque yo me quedé sin espacio. Ahí está T. Y esta es la distancia de T. Por las dudas, para mejor que sobre y no que falte, esa es la distancia C. ¿Ok? Esta es la distancia C. Y esta es la distancia T. Tau no. T. Bien, excelente. Tal vez fue un poco de más todo esto, pero bueno, mejor que quede claro. Así ya lo tenemos. Entonces, con esto ya está. Ya tengo todo. Conozco X, conozco H, conozco C, conozco T, conozco H y X. Conozco todo. Ahora sí hay algo C, ¿no? Todavía no. Bueno, podría calcularlo si no. ¿Lo hemos calculado? Bueno. No lo hemos calculado. Pero con estas expresiones de acá y de acá salen C y T. Ya X lo conozco. Vale esto que está acá. Entonces tengo C y T. Y habiendo tenido C y T, ahí sí puedo obtener el momento de colapso. ¿Cuánto daba el momento de encuentro plástico? ¿Se acuerdan? 160. Vamos a poner 170, porque estamos siendo generosos. Vean que, por más que uno pueda pensar, ah, bueno, ya se me empezó a plastificar, entonces ya esto va a fallar rápido. No. 170 contra 460, digamos, kilonewton metro. Es un montón de más que me está tomando el material hasta llegar al verdadero colapso del mismo. Obvio que nosotros no vamos a querer llegar a esto, vamos a estar en algún punto intermedio tal vez, vamos a ver cómo lo manejamos en las estructuras que usemos, pero digamos, nos podemos mover un poco entre esto porque, claro, si no nos estaremos perdiendo un montón de momentos que podemos tomar. Entonces, es interesante ver eso, ¿no? O sea, no necesariamente cuando ya encuentro plástico significa que ya estamos jugados, no. Todavía me queda un montón de resto de material que, si soy lo suficientemente cauteloso y tengo los cuidados necesarios, puedo seguir aprovechándolo hasta un cierto punto. Nunca voy a llegar a esto, jamás,
Pero podría seguir aprovechándolo un poquito, llegar a una P de clasificación parcial. Bueno, como lo que me pedía el problema era la P de colapso, despejo con la misma expresión, esto sí sigue siendo válido porque era un diagrama de características nada más. Esta es la expresión que obtuve a partir del diagrama. Y obtengo que el P del colapso es igual a 461,54 kN y esto sale porque otra vez L era igual a 2 metros. Y creo... Ok, bien, vamos con la curvatura de vuelta para que vean que... ¿Cuánto me...? A ver, espera, esto más o menos 170. ¿Cómo hacía para obtener la curvatura? Bueno, ¿cómo para obtener la curvatura? ¿Qué hago? ¿Cuánto es la curvatura? ¿Cómo la puedo obtener? Les dije antes. Perdón, ¿no va a ser infinito? Bien, bien. Había dos formas de obtenerla. Perdí el mouse, acá está. Curvatura podía ser ME, bueno, M el que sea, sobre... Me está dejando de escribir esto, no sé qué. Ok, perdón, estoy teniendo problemas técnicos. Bueno. Curvatura es igual a M sobre J por E, o es igual a epsilon por la distancia asociada a ese epsilon. Esta que está acá no es válida cuando empiezo a entrar en clasificación, porque aparece este E que me habla de que estoy trabajando con linealidad mecánica todavía. Me voy a agarrar de este. ¿Y cuánto vale la deformación en cualquier fibra de mi sección? Infinito, porque justamente estoy trabajando con un material elastoplástico ideal que se puede deformar. Y como yo lo llevo a una P de colapso, es decir, que hice que todas las fibras se entraran en fluencia, entonces todo se está deformando infinitamente, la deformación es infinita, entonces sin importar la distancia que esté tomando, la curvatura me va a dar infinito. Muy bien. Perfecto. Creo que esto es todo, no quiero pasar, bueno, voy a pasar para probar. Sí, eso es todo lo que tiene que ver con flexión simple en régimen anelástico. Y es muy importante que entiendan esto bien y que me pregunten en este momento, o no mucho, si tuvieran alguna duda de todo lo que expliqué, porque ahora va a venir Felipe con un tema complicado y es bueno que estén despiertos. Así que, nada, quedo atento a cualquier cosa que surja. Buenas. Estaba obviamente esperando a ver si contestaban. Tengo dos comentarios antes de hacer el intervalo. Denme un segundo que abro el... ¿Querés que compartir? Así te dejo a vos. Te voy a robar automáticamente. Ok, perfecto. Y ahí deberían estar viendo mi pantalla en blanco. Sí. Vamos al negro primero. Vimos en primer lugar que para la sección que estaban trabajando, en realidad para cualquier sección, tenían un diagrama de sigma de ese estilo, y en el ejemplo de recién, por ejemplo, el sigma superior era más grande que el sigma inferior. Entonces, claramente, la tensión arriba llega primero a fluencia. Entonces lo voy a exagerar un poco más. No tengo el mouse a mano, todavía no me puse un setup muy bueno para dar clases, con la mudanza, pero bueno.
Algo así, claramente arriba llega primero, y supongan que arriba llega primero a fluencia. Si esto seguiría elástico, haría algo así. Si fuese elástico, si pudiera o pudiese seguir elástico. El tema es que no puede seguir elástico. Entonces, ¿qué pasa? Se limita la tensión de fluencia de ese valor. Como se limita la tensión de fluencia de ese valor, nos falta ese cachito. Ese cachito que quería generarse no se está generando. Y ahora, vamos a ponerle signos. ¿Qué quieren que sea arriba? Compresión arriba, tracción abajo, para poder hablar más fácil, arriba y abajo. Ese pedazo arriba de compresión que deberíamos haber generado, no lo podemos generar. Como no lo podemos generar acá, lo que tiene que suceder es que baja la tensión de fluencia. Así es la manera que yo pienso cómo se mueve, pero baja el eje neutro. Dije baja la tensión de fluencia, dije cualquier cosa, baja el eje neutro. El eje neutro, que originalmente pasaba para ahí, para régimen elástico, se empieza a mover para abajo para compensar la falta de ese cachito redondeado en verde y se me empieza a mover para abajo. Así es como yo pienso el movimiento del eje neutro. Les doy una nueva opción distinta a lo que estaba diciendo Cristian, pero creo que la conclusión es la misma. Y esto tal vez está un poco más cercano a lo que había dicho, creo que había sido Juan Pablo, de que le faltaba un pedazo, de que faltaba una fuerza o algo así. Yo le entendí algo de ese estilo, y me parece que esta visión tal vez es un poco más cercana a esa. Como me plastifica arriba, no puede generar esas tensiones ahí arriba, y tiene que empezar a mover el eje neutro para abajo. ¿Se entiende lo que estoy intentando decir? Sí, se reentendió. Bien, esta es otra opción de pensar cómo se mueve el eje neutro. Se va a mover a una nueva posición de equilibrio porque tenemos que seguir cumpliendo las ecuaciones de equivalencia. En flexión simple, ecuación de equivalencia quiere decir parte comprimida igual a parte traccionada, que no me refiero a áreas. Esa es la segunda aclaración que lo dijo Cristian, pero lo voy a reforzar. En flexión simple, como n es igual a 0, el área traccionada por el sigma de fluencia a tracción menos el área comprimida por el sigma de fluencia compresión era igual a 0, esto para plastificación total, y de acá sacaban que las áreas eran iguales. Pero eso se da solo si estas dos cosas son iguales. Nos pasa cada tanto que en un ejercicio planteamos tensiones distintas de fluencia a compresión que tracción, e igualan áreas. Como que dicen, como es flexión simple y estoy en plastificación parcial, igual a las áreas. No tienen que igualar las áreas. Todo esto es igual a 0 y por lo tanto esto es igual a esto. Si las tensiones de fluencia son iguales a tracción que compresión, ahí sí puedo igualar áreas a tracción que compresión. Pero no se manden de una a decir que el área traccionada es igual que el área comprimida. Siempre pasa que alguno lo hace. Eso no es correcto. ¿Se entendió la segunda aclaración? Que lo dijo Cristian, pero lo refuerzo porque es un error más o menos común. Asumo que sí. Último comentario. Vieron recién con Cristian que el momento de plastificación total estaba dando bastante más grande que el momento del encuentro plástico. Como que teníamos bastante huelgo entre este y este. Si ese huelgo es grande o no es grande depende de dos cosas, de la geometría de la sección y de la diferencia entre tensión admisible a compresión que tracción. Básicamente, en el caso de recién tenían una sección cuadrada, pero tenían un diagrama de sigmas de este estilo.
Y si nos limitamos por este valor, claramente el valor de momento de encuentro plástico va a ser bastante bajo. Porque lo estamos limitando a esto y no estamos aprovechando esto. Por eso, en ese caso, ya me olvidé los valores, pero este daba 480 y este daba 170. La diferencia tan grande, en este caso, era más que nada generada por la diferencia grande entre este valor y este valor. No estábamos aprovechando la buena resistencia que tenía ese material. Algo similar nos pasa con otras secciones. Hay ciertas geometrías que generan mayor diferencia entre la plastificación total y el encuentro plástico. Y un caso límite, por ejemplo, es los IPNs. No, la palabra no es límite. Un caso particular son los IPNs, que esta sección, cuando empieza a plastificar, tiene una pinta así. Cuando llega el momento de encuentro plástico tiene esta pinta, cuando plastifica un poquito tendrá esta pinta, y una vez que plastifica en las alas, plastificar toda esta parte de acá en verde no te gana mucho, porque estás plastificando un sector con pequeños espesores y menos brazo de palanca. Entonces, en este caso, en el caso del IPN, no va a haber tanta diferencia entre plastificación total y encuentro plástico. Inclusive va a haber muy poca diferencia entre plastificación total y una plastificación parcial que me plastifique el ala. Entonces, simplemente para tener cuidado, lo que vimos recién, en el ejercicio recién de esta diferencia grande, estaba condicionada por la gran diferencia también entre la tensión de fluencia, atracción que compresión. No tiene por qué ser tan grande. Pero sí, siempre tenemos un huelgo que podemos aprovechar y por eso permitir que plastifique un poco nos puede aumentar bastante la resistencia sin estar en un estado peligroso. No me acuerdo exactamente, pero me suena que en el caso del IPN, la diferencia entre encuentro plástico y plastificación total era un 15%. Estoy jugando muy a memoria, pero no era mucha diferencia. Fíjense que arriba tienen casi 3 veces, o sea, 300%, es bastante. Pero bueno, en estructuras de hormigón que tienen esta pinta, que tienen, depende cómo están armadas, pueden tener un comportamiento medio no simétrico, se puede mejorar, se puede aprovechar bastante y disminuir secciones y disminuir materiales si jugamos un poco y permitimos plastificar un poco. Siempre un poco porque trae problemas plastificar, pero bueno, eso lo verán más adelante cuando avancen en otras materias.